Martin Scorsese y Robert De Niro serán nuestros temas en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago desde Disruptiva a nombre de Paulina Villavicencio, de nuestro Project Manager Omar Lara, de todo el equipo Cinemanet, Uriel Valdés que está en los controles y al lado de Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar aquí en Cinemanet. Saludos a toda la familia Cinemanet. Muchas gracias y hoy triplemente contentos porque Iván Morales, director editorial de Cine Premier, nos acompaña. ¿Cómo estás, Ivanovich? Muy bien, muy contento de estar aquí conociendo estas nuevas instalaciones. Que no te había tocado venir para acá. No, todavía no. Hace como 2 años que no me invitas a Cinemanet. Y continúa porque ahora yo lo invité. Sí, es cierto. Sigue esa deuda. Totalmente correcto. Pero a ver, la historia con Iván y yo tenemos una amistad de hace muchos años que se forjó a través del trato de trabajo entre Cinemanet y Cine Premier y yo como colaborador de la revista. Y bueno, pues que afortunadamente he gozado con la confianza de todos los amigos y colegas que han transitado por allí, pero sí tu agenda estos últimos tiempos ha estado mucho más apretada, ha sido complicada, pero además lo que me gusta mucho de reencontrarnos es que ahora nos vemos más seguido porque estamos grabando el podcast de Seinfeld. Que también son unos malabares de agenda que... Impresionantes, hemos grabado a las 7 de la mañana... noches, nos han tocado tráficos de uno y de otro, ¿no? Para poder llegar al punto de encuentro, pero, y que sea un anuncio también para escuchar el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, en Cine Premier, y que desde que salió sin interrupción se ha publicado cada lunes. Sí, cierto. Entonces ahí hay un mérito ahí. Bastante, creo que mucho más de lo que la gente se imagina. Sí, y de verdad, y para poder decir que estamos aquí pues en Cinemanet una vez más, desde algunos de los especiales, Ivanovich, realmente no ubico cuál habrá sido alguno de Sí, no, yo tampoco. Creo que el último que recuerdo, que hablamos de Stranger Things, me parece. Uy, ya tiene mucho tiempo. O sea, no, pero en el de fin de año, ¿no? En el de fin de año seguramente nos vimos, cuando hablamos de las películas favoritas. Claro, que por cierto o series. También. Y que ya viene. Hay que planear eso. Hay que prepararnos ya, para hacerlo como es ya una sana tradición. Lo platicábamos Enrique y yo en el camino aquí hacia la grabación. Pero bueno, ya estás aquí. El propósito de este podcast especial es platicar un poco, brevemente, porque sería una tarea que ameritaría diplomados. Sí. Hablar de la relación entre Martin Scorsese y Robert De Niro, lo que han logrado juntos a lo largo de muchas décadas como director y como intérprete. Y que en esta su novela película, que se llama The Irishman, y que además pues finalmente está rompiendo los estándares de cómo se producen y cómo se exhiben las cosas, porque es una película a la que finalmente la gran apuesta la hace Netflix para que se logre. Está teniendo una corrida, mientras ya cuando escuchen esto ya está en Netflix, pero bueno, tuvo una breve corrida comercial en Cineteca Nacional y otras salas. Agotadísimas todas. Agotadísimas para poder, agotadísimas y también agotadoras. Sí, bueno. 3 horas y media de película, de entretenimiento y de sana diversión. ¿Ya la vieron los dos? Ya. Y bueno, ese es un tema. Pero el otro que era una idea de Enrique, pues platicar de estas 9 películas en las que ellos han colaborado. Sobre todo porque El Irlandés es una película que Robert De Niro le lleva a Martin Scorsese, y entonces porque sí está también Joe Pesci, está Harvey Keitel, podríamos hablar de varios puntos, pero justamente por ese punto es que nació la idea de la relación entre Scorsese y De Niro. Y Ivanovich en esta ocasión viene fresco de una entrevista que tuvo ni más ni menos que con Robert De Niro y Al Pacino. Los tuvo simultáneamente sentados en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York para Cine Premier. Entonces, primero que nada, platícanos de esa experiencia porque me parece que es algo que hay que... Pues sí, es una de esas experiencias por las cuales vale la pena todas las desveladas y todo lo difícil que es
sacar adelante una publicación del tamaño de Cine Premier valen la pena cuando tienes la oportunidad de ir a... O sea, de entrada con ir a Nueva York ya es algo. Y conocer de frente a dos personalidades como Robert De Niro y Al Pacino creo que es... O sea, son referentes culturales, cinematográficos para el mundo entero, ¿no? Tampoco es... Tengo muchas oportunidades de conocer gente que son ídolos personales, como cuando conocí a Amy Poehler, conocí a Tina Fey, pero a final de cuentas, pues le digo a mi mamá, voy con Amy Poehler, y me dice, ok, es tu compañera, o ibas con ella en la escuela. Pero Al Pacino y Robert De Niro creo que sí, o sea, son referentes para todo mundo. Y bueno, o sea, empezó el viaje increíble porque de entrada pude ver El Irlandés. Antes de hablar con ellos. Sí, antes de hablar con ellos y pues 2 o 3 meses antes que El Mundo, ¿no? O sea, sí fui de las primeras personas que tuvo oportunidad de verla en una sala que era una sala que me parece que es de HBO, como que se las rentaron o algo. Muy, o sea, es una experiencia increíble ver películas en esa clase de salas porque están hechas nada más para eso, ¿no? Para mostrarle a la gente más importante del cine, enseñarles estas películas, ¿no? Es donde van, donde hacen la postproducción Spielberg, o sea, gente así. Entonces... Sí, o sea, son salas que tienen primero una calidad de proyección impresionante que tú dices, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Sí. ¿Se puede mejorar el audio? Sí, también. Yo también recientemente tuve una visita a Pixar para una misión para Cine Premier de la película Onward, y la sala que tienen, porque es donde ellos mismos se juntan para ver cómo va el trabajo, el work in progress de cada uno de los proyectos que llevan, largos o cortometrajes, y son increíbles. Sí, son unas cosas, o sea, pero justo quiero mencionar la comodidad de la sala y todo, porque sí debo decir que aún así sí me pesaron las 3 horas y media. Sí debo decir, a mí la película me encantó. Sí, en la crítica que escribí, que usualmente no escribo críticas, pero me aventé a hacerla porque así de mucho me gustó. Le puse 5 estrellas y totalmente, pero sí las sentí. Sí sientes creo que por lo menos a mí, por más que me haya gustado, sí sentí las 3 horas y media. Pero bueno, saliendo de eso, pues ya me llevaron a la suite además es el hotel, el hotel de Nueva York, que es el Mandalorian, iba a decir. No es Mandalorian es otra cosa de la que podemos hablar después. Se llama Mandarin, que también tiene nombre de otra cosa de la cultura pop. Es el Mandarin en Nueva York, en el piso 60, una cosa así. Órale. Me sentaron en una mesa y pues de repente... ya viene Bob para acá, para que se estén listos. Y nosotros, ya viene Bob. Claro. Ahí viene Bob. Y lo que les puedo decir es que Robert De Niro huele muy rico. Ok. Se acaba de comprar el iPhone 11, porque lo traía aquí en Sudesta. Y Al Pacino usa estos audífonos nuevos, raros, que no tienen cable, los chiquitos. Sí. Y muy buena onda. Bien modernos. Pero sobre la película, ¿alguna cosa que, digo, de eso podremos leer y demás en Cine Premier? No, fíjate que en la entrevista en sí, digo, los dos son muy lindos, son muy buena onda, muy abiertos, platican de todo con muy buen humor, pero sí noté que llevan 100 años haciendo esto, o sea, sí se nota que ya tienen todo el callo del mundo para dar entrevistas, porque obviamente antes de entrevistar a una persona así, pues yo me preparo un montón, y me preparo viendo muchas entrevistas que han dado, y en todos lados contestaban lo mismo, entonces, por más... Que tratabas de darle la vuelta, por más diferentes que intentes hacer las preguntas, las respuestas siempre eran las mismas. No se salían del guión. Nada. Entonces... pero esa parte del guión que platicaban, que decían de haber trabajado juntos en este proyecto, porque finalmente los dos son piezas fundamentales de la saga del Padrino, aunque nunca compartieron escena porque pues era el mismo personaje, bueno, no el mismo personaje, pero... la misma familia en diferentes momentos históricos. El Robert De Niro era el mismo personaje que Marlon Brando, sí. Vito Corleone, y en Hit es cuando finalmente están en la misma película, pero es una escena donde están sentados juntos. Pero qué escena, qué escena, claro, qué escena. Pero aquí finalmente tienen mucho tiempo en pantalla compartido. Y la puse ahí en la entrevista que pueden encontrar en Cine Premier de noviembre. Es una anécdota que está tristísima para el director de otra película que se llama Righteous Kill, me parece. Porque la anécdota que cuenta Robert De Niro es que estaban en esa alfombra roja, que fue la última película que hicieron juntos, me parece que es del 98, 99. Y en la alfombra roja de la premiere de esta película que acaban de hacer, y el mismo Robert De Niro lo cuenta, se volteó con Al Pacino y le dice,
Está padre, pero pues ojalá algún día estemos aquí por una película que sí valga la pena. Duro, pero bueno. Entonces yo me pongo en el lugar del director de esa película y sí digo, échale. Pues sí, no, porque dices, bueno, nació ahí, pero chale. Pues sí. Y pues ahorita resultó esta que también esa es la otra cosa que me di cuenta, que Robert De Niro, lo mismo, sabe qué contestar, pero lo que no quiere contestar, o él no considera que es importante contestar, no te lo contesta, porque una de las preguntas fundamentales para Irishman es Joe Pesci, porque Joe Pesci ya estaba, no estaba oficialmente retirado, pero fuera de pero prácticamente retirado, ya hacía años que no hacía nada. Entonces, por decisión propia, además. Sí, totalmente. Entonces, la pregunta obligada era, pues, ¿cómo fue la labor de convencimiento, de regresa? Y Scorsese, cuando lo escuchas, tiene una historia que, pues, sí fue mucho de estarle convenciendo, ven, y no quiero, pero ven, es que no quiero, y ven, y por fin sí. Y la historia que cuenta Robert De Niro es, pues, nada más le dijimos que viniera y, pues, ya vino. Y vino, sí. Como hicimos Goodfellas y como hicimos Casino, pues se animó. Ajá. Se animó y ahí está. Pero y ya muy bien los dos, una experiencia increíble. Y pues nada, está bien padre. Lean ese texto en la revista. Lean ese texto en la revista, ¿no? de noviembre, con una textura muy bonita y la portada justamente de The Irishman. Por otra parte, pues el anuncio está el podcast, un podcast previo a este que hizo desde Los Cabos Enrique Figueroa Anaya con Alejandro Alemán del Salón Rojo, entrevistando a Gastón Pavlovich. También muy padre por lo que significó su incursión como productor de cine en México a ser productor ni más ni menos que de Martin Scorsese. Y bueno, pues comentar de la película. La tienen que ver, después hablaremos ya con mucho más detalle de ella. Sí. Pero efectivamente pareciera una suma de las experiencias y de la perspectiva del personaje del gángster a través del cine, del propio cine de Scorsese, y una visión, me parece, muy diferente, mucho más reflexiva, mucho menos vistosa, ¿no? Como despojada ya de este glamour que podría tener la vida del gángster, aterrizando en una realidad de una reflexión del propio personaje principal, que es este irlandés que representa a Robert De Niro, ya en su etapa de adulto mayor, muy mayor. Creo que es muy reflexiva la película. La forma en la que la he estado describiendo un poquito es el Scorsese que hizo Silencio, dirigiendo una película de gangsters. Sí. Porque sí es muy meditativa, muy reflexiva, muy como vamos a tomar cuenta de todo lo que ha sucedido. Y no solo de la vida de Ed Sheeran, iba a decir. De Robert Sheeran, ¿se llama? El personaje de Robert Sheeran. Sino del cine de gangsters en general y de la misma carrera de Scorsese. Entonces, por eso creo que vale la pena hacer esta revisión de sus películas. Porque sí, creo que esta película es un buen... Lo que puse en la crítica, que es como raro citarse a uno mismo, pero pues yo lo escribí. Pues no, eres tú. Creo que es un buen... Digo, Scorsese va a seguir haciendo películas y se van a seguir haciendo películas de gangsters, pero si esta fuera la última película de Scorsese y la última película de gangsters, creo que funciona como un buen punto final para ambas cosas. No, bueno, sería un cierre espectacular, amén de ese reparto de tantos histriones de diferentes épocas que han participado en series o en películas. Sí. Y cuando digo series, incluyendo Boardwalk Empire, ¿no? Sí, claro. Que él produce, que es sensacional, y que ahí están... por ejemplo, Cannavale, ¿no? Que era uno de los personajes importantes a lo largo de la serie. Enrique, guíanos por este camino. Sí. ¿Qué pasó entre Mean Street y The Irishman? Sí, es que de hecho podríamos todavía rastrear, nada más lo voy a mencionar así de rapidito, Keep the Lights On, que es su primera película de ficción, y en donde ya se mete Scorsese justamente a ver, hay que ver también su vida personal, ¿no? Es una persona que nace en Nueva York, que va viendo toda esa complejidad de los migrantes, ¿no? Hay italianos, hay irlandeses, hay latinos en los barrios, y también hay esta anécdota de que pues él veía siempre saliendo de su casa, él tenía como un problema respiratorio, y siempre salía y veía desde su casa pues todos esos movimientos. Entonces siempre como que se preguntaba qué era lo que pasaba con ellos. Entonces, por ejemplo, en Keep the Lights On, que es la primera película de ficción que dirige, pues habla con el personaje de Harvey Keitel sobre estos mundos, ¿no? Y también lo religioso, ¿no? Porque pues es un italiano en donde las fiestas religiosas ocurren en cada momento. Y pues con Calles Peligrosas, que es la primera película que, aunque
también protagoniza y estelariza a Harvey Keitel. El primer crédito tal cual en la película es para Robert De Niro, que es un actor que le presenta a Brian De Palma. Eso también nos abre otras posibilidades de ver qué pasó en los 70, ¿no? Es un texto que quiero proponer para el Premier. ¿Qué pasó en los 70 con todos estos personajes, ¿no? Brian De Palma, Francis Ford Coppola, que viene siendo como un poco el padre de todos ellos, porque era un poco mayor a ellos. Y en fin, y con Calles Peligrosas nos va presentando justamente ese tema, que va arrastrando a muchas de las otras películas de mafia que va haciendo Scorsese. Y es el personaje de Charlie, interpretado por Harvey Keitel, que es un italoamericano, que tiene como gran amistad a Johnny Boy, que es Robert De Niro, que ya encontramos a un Robert De Niro que empieza a ser este personaje difícil de tratar, ¿no? De socializar también. Es un personaje que tiene mucho problema para socializar y que terminaremos viendo también a lo largo de la filmografía de Scorsese y De Niro juntos. Y los elementos religiosos, ¿no? Nueva York como escenario. Y hay una cita al inicio de la película que creo que también va resumiendo un poco esto. Dice: la penitencia no se hace en la iglesia, se hace en las calles, ¿no? Se hace en la casa. Y es que el personaje Charlie, otra vez, como muchos de los personajes que vamos viendo en la filmografía de Scorsese y en este caso de Niro y Scorsese, es un personaje que se deambula en este dilema moral entre que está haciendo algo que le da como de vivir y la otra parte que es lo que quiere aspirar, ¿no? Lo religioso o una historia de amor en este caso, ¿no? Y pues bueno, ya ahí desde ahí escuchamos, por ejemplo, otro elemento que también sería otra arista, que es The Rolling Stones en las películas de Scorsese, ¿no? La música. Pero bueno, en este caso es Charlie y Johnny Boy, como este Johnny Boy rebelde, que al final termina teniendo un final trágico que le termina pesando a Charlie. La otra parte que creo que no mencionaste, a menos de que me lo haya perdido, es que también aquí comienza su trabajo con Thelma Schoonmaker. Su editora de toda la vida. Que sí. Creo que es imposible hablar del cine de Scorsese sin mencionar a Thelma Schoonmaker. Y esa sería otra arista, ¿no? El cine que han hecho juntos, ¿no? Totalmente, que ella, es curioso, la historia de ella por sí misma es muy interesante porque estudió política, estudió ciencias políticas y consiguió trabajo en un cine cortando los cortos, cortando las películas para que duraran justo las 2 horas que tenían que durar para transmisión en tele, pero se volvió muy buena cortando, entonces tenían un maestro mutuo en NYU, ella y Scorsese estaba teniendo problemas con su corto. Y le dijo, ¿por qué no le hablas a esta chava que se llama Thelma? Ella te puede ayudar. Y así comenzó esa colaboración que pues, dura hasta ahorita. Y la otra cosa es esta parte que mencionabas del catolicismo, que esto a mí me llama mucho la atención porque México es un país pues, muy católico, ¿no? Sí. Creo que todos aquí crecimos como católicos, al menos, aunque no lo practiquemos ahorita. Pero allá hay un tipo de catolicismo muy específico que creo que es como el italiano, en el que, o por lo menos, corríjanme si estoy mal, yo no lo siento así aquí, la culpa es una cosa muy fuerte sobre ellos. No, aquí también. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo me sigo sintiendo culpable. Yo no la he experimentado así, pero ese elemento del catolicismo en el cine de Scorsese también está muy presente. Y en Calles Peligrosas es creo que el momento más clave de eso es cuando se golpea y la agarra a trancazos a la muchacha. La forma en la que reacciona él, creo que es muy claro eso, y eso es algo que se va a dar dando, también lo vemos en la del box. Toro Salvaje. En Toro Rocky. Salvaje. Rocky, claro. Sí es algo que se repite varias No, veces. inclusive el personaje de Charlie Harvey Keitel siempre está quemándose los dedos con las velas, porque es justamente esa. Y como dice, sí, esa penitencia, pero por esa duda, por esa culpa de vivir entre las dos vidas, sí, que finalmente lo termina persiguiendo hasta el irlandés, ¿no? Exacto. Que eso es lo que da sentido a esa historia. ¿No? Claro. Y lo que decías de que él veía a sus vecinos gangsters, eso también es como algo, es el momento clave en el que el pequeño Martincito Marty tuvo una decisión, ¿no? O sea, o me vuelvo de ellos o hablo de ellos, ¿no? Y afortunadamente, pues él es un chico muy sensible, que quiso ser artista,
Pero sí, él siempre cuenta eso, justo por su asma, él no podía salir a jugar con ellos, se quedaba y a través de la ventana los veía en la calle de enfrente llegar en sus carros lujosos con sus mujeres. ¿Y cuál es la escena con la que conocemos a Henry Hill en Goodfellas? Es él de chiquito viendo a través de la ventana a los gángsters de enfrente. Admirándolos. Entonces, admirándolos, aspirando a ser y ves, como y ves ellos. los close de los zapatos, las llantas, las piernas de las muchachas. Claro, desde esa perspectiva. Sí. Desde esa perspectiva. El último dato que quisiera yo aportar en el tema de Mean Streets es que el poco presupuesto con el que se pudo realizar la película y quien le dio los tips para poder hacer una película con economía de recursos era o Viviendo en México, que no fue su caso, o Roger Corman, que produjo todo lo que nos podamos imaginar de película serie B y que sabía cómo aprovechar al máximo. Y Roger Corman fue quien preparó a Scorsese antes de la filmación de Mean Streets, que es una película estrenada en Estados Unidos en 1973. Y de hecho en la película ven una película de Roger Corman. Hay que mencionar Boxcar Bertha, que mucha gente ni siquiera la considera dentro del canon de Scorsese, porque la hizo por encargo para Roger Corman, ¿no? Pero es un western muy interesante. Sí. Con David Carradine, que también sale en Mean Streets. Pues es que es curioso, ¿no? O sea, cuando alguien es un verdadero artista, por más que le encarguen lo que sea, él no puede dejar de ser quien es y se nota. Bueno, y una última frase. Charlie, el personaje de Keitel, de repente siempre hay una voz en off que no sabemos qué onda, y al final de esta película él está hablando solo, con Dios, ¿no? Porque está hablando, pero en voz alta, y los otros dos personajes de Niro dice, ¿qué? ¿Estás hablando solo? Y se ríe, ¿no? Así como de, este güey está loco. Pero por esa religiosidad que tiene. Pues ahí está Mean Streets, Calles Salvajes, es el título. Peligrosas. Calles Peligrosas, que es como se llamó en México. Taxi Driver sería la siguiente película de Martin Scorsese con Robert De Niro como protagónico. Posiblemente sea la película emblemática entre ellos dos. Es una película que ha trascendido por infinidad de razones. Por una parte, el retrato de Nueva York, el retrato de un hombre perturbado ante su entorno y la forma en la que va interpretando la realidad y con la que quiere interactuar con él, y amén de sus relaciones o intentos de relaciones con las mujeres, donde él pretende ser pareja o salvador. Bueno, es una película que además, y también conectará con la cinta que también nos hizo invitar a Iván, porque quería hablar de esa película, pues conecta con otra cinta, que es la de Joker, ¿no? Uh-huh. Por este jugueteo de las alucinaciones, ¿no? Es una película que también tiene música de Bernard Herrmann, que le da muchísima personalidad al personaje de Travis Bickle, que además es parte de la música de Travis, porque lo vamos viendo cómo se va deconstruyendo con esta música tan característica de Herrmann, y nos encontramos también en otro contexto. Un gran score, un score sensacional. Es que es cuando se juntan todos los elementos, de verdad, o sea, la interpretación, el guión, la fotografía, la edición, la historia. Y es una cinta que justamente también arranca desde la narración de este personaje. Entonces también ahí no sabemos exactamente qué es verdad, qué no es verdad, y nos encontramos... Con el guión de Paul Schrader. Que también ese podría ser otra arista, las películas que hizo Scorsese es que con Paul Schrader. ¿no? Se trata, tú ya harías... los invitamos a que se inscriban al diplomado que va a dar. Exacto. No, pero es que Paul Schrader, por ejemplo, las películas que ha hecho con Scorsese también tiene temas ahí de culpa muy interesantes y de estos hombres. Y las que ha hecho él solo. Y las que ha hecho él solo, exactamente, ¿no? Sí. Sobre Taxi Driver, creo que... Digo, yo voy a seguir regresando a Thelma Schoonmaker porque estudié mucho. Me parece que ella ¿qué tal? Va a ser tu Julia Louis-Dreyfus de este episodio. Ándale. ¿Qué tal? Que digo, estudié mucho y no estoy seguro si esta la hizo o no, pero hubo un descanso ahí de ellos de colaboración de varios años porque ella no la dejaban entrar al gremio, los gremios le bloquearon la entrada hasta que... No, de hecho no trabajó, ya me acordé, porque volvió a trabajar con él hasta Raging Bull, que ya como era una película de gran presupuesto, ya por fin la dejaron entrar al gremio. Y hablando de Joker, nada más para salirnos, pues no sé por qué no saldríamos a hablar de Joker, pero creo que va a regresar más a colación, más que con Taxi Driver, con The King of Comedy. Al ratito que lleguemos a The King of Comedy. Esa es la gran conexión, sí. Creo que ahí sí Todd Phillips creyó que nadie había visto The King of Comedy y dijo, ¿qué tal si hago eso? Hacemos eso, sí. Yo lo dije, hicimos un especial de Joker, y esa fue mi tesis. Pues claro. Parece un remake.
Sí. de The King of Comedy. Bueno, pero eso es después. Taxi Driver es de 1976. Amén de la participación de Robert De Niro, Jodie Foster participa en la película. Si de por sí la película, por su temática violenta, era controversial, bueno, la participación de Jodie Foster, que era una actriz infantil, diagonal, juvenil, en el papel de una prostituta no adulta, resultó extraordinariamente polémico. Es el personaje que él pretende salvar, y su interés romántico termina siendo Cybill Shepherd, ¿no? Y Harvey Keitel, sensacional como este pimp, como padrote del personaje de Jodie Foster. Sí. Y el otro personaje que odio cuando hacen esto, pero es que hay veces que tienen razón, el otro personaje que hay que destacar de aquí, aunque también aparece en Mean Streets, pero creo que aquí la ciudad de Nueva York es cuando realmente toma una importancia, una dimensión, sí, que no habíamos tenido en el cine de Scorsese, por lo menos hasta ahora, y que a pesar de que en muchas películas Nueva York sí tiene una presencia importante, son pocas las películas que logran hacer que se sienta como se siente, ¿no? Incluso hoy, no sé si les sucede cuando tenemos oportunidad de ir a Nueva York, pasas por estos lugares, por Times Square y todo, que es un mundo completamente diferente, es otro universo, pero no puedes evitar querer imaginarte cómo era cuando Robert De Niro estaba caminando por ahí y todas estas... Sí, Nueva York parece un set vivo, ¿no? Sí, totalmente. Un set fílmico vivo. Y también, por ejemplo, el asunto de en las calles, porque las va recorriendo en taxi todo el tiempo el personaje de Travis, menciona caminan ricos, pobres, todo tipo de gente, ¿no? Que eso también se va viendo en las películas. Y Travis también se somete al calor como penitencia, claro, ¿no? Entonces otra vez ese elemento que vamos a estar viendo en el cine. Pero sí debo estar de acuerdo, o sea, con todo el guión de Taxi Driver, sí, digo, la puesta en escena y pues todo lo que es dirección tal cual, sí la siento una película muy Scorsese. Sí. Pero el guión sí lo siento muy Paul Schrader. O sea, sí, esta narración, simplemente Scorsese tiene mucho más humor que Paul Schrader. Paul Schrader es una persona, no sé si él sea una persona, pero sus guiones son muy serios. En cambio, el Scorsese no puede evitar ser chistoso. Y lo vamos a ver más adelante en las demás películas de las que hablemos. Y aquí no tiene una gota de comedia. Incluso las narraciones que tienen las películas, que también es un recurso que Scorsese usa mucho, no son nada chistosas, no están comentando de una forma graciosa. Entonces, el guión sí lo siento muy, muy de Paul Schrader. Sí, y que es lo interesante, o sea, ver cómo, porque la verdad es que ha hecho todo tipo de películas Martin Scorsese, ver su sello como autor a lo largo de todas esas cintas. Totalmente. Así es. Y bueno, el siempre ineludible dato de Taxi Driver, la famosísima frase de You Talking to Me, sí, en la que el personaje de Travis Bickle, antes de envalentonarse y aventarse al duelo que tendrá con esas figuras del crimen organizado de la ciudad, pues está ensayando frente al espejo, ¿no? Sí. Haciéndose el hombre bravo y ensayando este mecanismo de tener una arma oculta en el antebrazo y poderla sacar a tiempo, ¿no? Y el You Talking to Me, me estás hablando a mí, viéndose él mismo, bueno, ha sido multireferido, sí, claro, en el cine de la época y hasta en el contemporáneo, no se ha podido equipar. Y es una de las frases importantísimas del American Film Institute, ¿no? Total. De las citas más importantes. De ahí nos saltamos del 76 al 77, Enrique, con New York, New York, esta participación, sí, con Liza Minnelli. Un musical, Liza Minnelli en su papel en la película y Liza Minnelli en su papel en la vida de Scorsese. Y bueno, con el affair que tuvieron. No sé si supongo que tienes ahí en tu enorme cuaderno de notas. Sí. Y este es un dato que mucha gente no sabe, quizá los escuchas más jóvenes no saben, que la canción que todo el mundo conoce como New York, New York, hecha famosa por Frank Sinatra y muchas otras personas, es de esta película. No es una canción que la película haya usado porque era famosa, sino fue una canción que se hizo y se volvió por esta película. Claro, que además es una canción que vamos escuchando en diversas versiones, como en el soundtrack de Taxi Driver, va volviéndose parte de los personajes, sí, en un
hermoso ensamblaje final que termina siendo apabullante, ¿no? Otra vez Nueva York, ¿no? Pero Sí. ahora la Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial, en esta fiesta. Otra vez Robert De Niro como este personaje extraño, difícil de socializar, que quiere ahí a fuerzas hacerse de una chica, ¿no? Y que la pobre Francine, que termina siendo interpretada por Liza Minnelli, es la víctima de todo esto. Y cómo juguetea, porque ese también es otro tema, ¿no? La relación de Martin Scorsese con la música. Cómo juguetea estas dos porque el personaje de Robert De Niro es un saxofonista que le encanta toda esta estridencia muy de los afroamericanos, ¿no? Mientras que al personaje de Francine le gusta otro tipo de música. Y cuando se ensamblan, terminan siendo superiores, aunque ella es siempre esta lucha de que ella finalmente es mejor que él, ¿no? Pero es una historia de amor muy interesante y es un musical. Sí, y tiene, bueno, es la onda de la música con Scorsese, creo que sí tienen razón, sí da para una tesis completita. Sí. Pero sí, bueno, y la otra cosa que a mí me gustaría destacar de esta película es, bueno, no sé si necesariamente de esta película, pero comenzó aquí, que es lo que acabas de mencionar, que es este personaje outsider que tiene muchas ganas de hacer cosas o que tiene muchos deseos o sueños y que por alguna razón u otra no se permite a sí mismo realizarlos. Ese personaje también se volvió una de las especialidades de Scorsese. Es el mismo personaje que vemos por ejemplo, en El Aviador, ¿no? Uh-huh. Es un millonario que ¿qué quiere ser? Él quiere ser cineasta, ¿sí? Entonces tenemos a toda esta gente que quiere estar en una posición diferente a la que está y el mundo que le dice no. Y en esta complicación entre la vida real y la cinematográfica, ¿no? La ficción fílmica, una película que no fue un éxito de taquilla, un momento difícil en la vida del propio Scorsese, tuvo el affair con Liza Minnelli y después el rompimiento. La película no le fue bien, entonces hubo un periodo en que le fue muy mal a él personalmente, se hundió en una depresión tremenda, ¿no? Es una película con muchísimos extras, con una gran producción, que la verdad sí, o sea, ahí podríamos otra vez meternos en el tema de Martin Scorsese, en el tema de las producciones, ¿no? Cómo sufrió para sacar La Última Tentación de Cristo, esto que platicamos de Boxcar Berta, cómo aprende a hacer esto, After Hours, en fin. Es otro tema que también nos puede llevar por ahí. Y bueno, yo pensé, ahora que todo el mundo estaba hablando de Bradley Cooper, la última película, ¿cuál fue? La de... ¿Nace una estrella? Nace una estrella. Pues es una historia similar a esto. Y el final es un final apoteósico, ¿no? Otra vez, como decía Iván, si les gusta la canción, aquí se van a enamorar de la canción y también quieren irse a la ciudad. Es otra vez una perspectiva distinta de la ciudad de Nueva York, que es monstruosa, y en cada una de las películas nos lo va a presentar. Esta depresión que mencionaba Charlie por la que pasó Scorsese también tuvo mucho que ver con su uso de cocaína. Se metió duro, le entró duro la cocaína, tanto así que terminó en el hospital. Terminó en el hospital Scorsese con una sobredosis y profundamente deprimido. Y en ese momento, en ese cuarto de hospital, llegó Robert De Niro y le aventó sobre la cama un libro y era la biografía de Jake LaMotta. Y él llevaba años insistiéndole en que hay que hacerla, pero Scorsese, al ser un chico asmático que nunca salía, que nunca hacía deportes, no le podía importar menos el box hasta que lo empezó a leer y dijo, sí, esta es la siguiente. Y estaba él en un momento tan harto de sí mismo, de lo que él había estado haciendo, se sentía, por lo mal que le fue a New York, se sentía en el hoyo, o sea, ya desesperanzado por completo, además, desesperanzado con el cine mismo, porque a pesar de que justo en los 70, que sí vale mucho la pena hablar de los 70, lo hicimos un poco cuando hablamos de Había una vez en Hollywood, pero es este momento en el que el piso se retumbó en Hollywood, todos los establecidos, todos los estudios de repente se cayeron. ¿Qué es lo que le pasa al personaje de Rick Dalton en la película de Tarantino? Ya a nadie le interesaba ese viejo Hollywood, estaban estos nuevos cineastas. De escuela. Harto, y estaba Scorsese harto de todo lo que veía, tan harto incluso, o sea, el nivel también, estaba harto de la forma en la que usaban el color en el cine. Okay. Y por eso Raging Bull es en blanco y negro, por eso hizo lo que hizo para que regresara Thelma Schoonmaker, y entonces fue que armaron una película que está
no podría tener más energía. Es una película que se siente harta, que se siente explosiva, que en cualquier momento... Creo que un buen título hubiera sido como el título de la película de Gerardo Naranjo, Voy a explotar, porque algo Sí, va a claro. pasar en esta película en algún momento. Claro. Y todos los matices físicos y psicológicos por los que atraviesa el personaje, por los que atraviesa el propio De Niro para interpretarlo. Este hombre que va ascendiendo en el mundo del box, pero al mismo tiempo tiene esta relación autodestructiva y la familiar, que es al final de cuentas la que más termina afectada, ¿no? El poder verlo tanto en el ring como en otro ring, que sería el de la vida doméstica, dilapidándola, es algo que es brutal en esta película. Aquí aparece por primera vez en una película de Martin Scorsese Joe Pesci, ¿no? En un papel en el que lo vemos más rebajado al tono de Buenos Muchachos y de Casino, ¿no? No tanto como en El Irlandés. Y también vemos justo de esto que platicaba Iván. Sí, no le interesaban los deportes. Él dice, Aldo Más, hay muchas charlas, y búsquenlas en el Festival de Cine de Tribeca, en donde se juntan para recordar todas las películas que han hecho, De Niro, Scorsese. Charlas, son padrísimas. muy interesantes charlas, y habla justamente de eso, de lo que más pensaba yo de deportes era un tipo corriendo y ya, ¿no? Claro. Y justamente también por eso hay quienes dicen, bueno, las escenas de boxeo, a quienes les gusta el boxeo, dicen, pues es que no son escenas tan realistas. No era exactamente lo que le interesaba, ¿no? De hecho, ahorita me recordaste algo que creo que también no quisiera que se acabara este programa sin mencionar eso. Scorsese no es una persona perfeccionista, y eso creo que también es una parte fundamental de su cine. Ahorita lo que dijiste no es muy realista ni nada. A Scorsese no podría importarle menos si las cosas son realistas o no. No importa si son reales, sino si son emocionalmente reales. Y él muchas veces, en muchas de sus películas, se ve un poquito el boom, o se ve una luz, o el actor está mirando hacia un lado donde no debe. No quiero decir que sea un cine mal hecho para nada, Sí. pero sí tiene estas fallitas que alguien como Fincher, por ejemplo, Bueno, Kubrick se o volvería loco, ¿no? Jamás permitirían. Pero para Scorsese siempre fue, si la intención es correcta, que se quede. Sí, es un estilo diferente. Raging Bull es una película Toro Salvaje de 1980, y de ahí ahora sí nos vamos hacia un dato más de Raging Bull. Sí, Sí, es que el personaje... ¿Qué cuaderno te traes, de verdad? Es que el personaje de Toro Salvaje termina siendo un comediante. Y por eso llegamos a la siguiente película. Ya Ese tenías era el anotada tu asunto. transición, pilluelo. Exactamente. Muy buena. Así como estuvo tan bueno tu prólogo para llegar al blanco y negro. Muy bien. Son Perdón por varias interrumpirla. las películas en donde Robert De Niro termina como dando stand-up en un... Sí. Claro. The King of Comedy, 1982. Una película súper comentada recientemente, ya lo decíamos hace ratito por el Sí, tema de esta bueno. conexión. No hablemos del Guasón, hablemos de The King of Comedy. Sí, pues es una película que esencialmente, no estoy hablando del Guasón, van a creer que estoy, pero no. Esencialmente es Rupert Pumpkin, que es un aspirante a comediante. Nadie lo quiere, nadie lo acepta, porque además nunca nos deja ver Scorsese si él es bueno o no, pero por verlo tantito podemos asumir que no lo es. Y además que es un fanboy. Ajá, sí, es que a eso voy. Su forma de acercarse al arte del stand-up no es viendo a stand-ups, no es juntándose con stand-ups, no es intentándolo, no, es acosando a su ídolo más grande. Entonces, su gran plan para salir en la televisión es secuestrando a Jerry Langford, que es interpretado por Jerry Lewis, que esa también es importante, la participación de Jerry Lewis Mega ahí. importante. Y bueno, es a través de esto que él decide, pues, su paso a la fama, ¿no? Aunque lo trata de hacer de la forma correcta, ¿no? Más o menos. Vagamente, ¿no? vagamente. Es uno de mis personajes favoritos de Niro en Scorsese. Yo diría que inclusive es mi personaje favorito. Es una de las actuaciones también más raras de Sí, De Niro, ¿no? sí. Y bueno, este jugueteo de Rupert Pupkin, que termina siendo Pumpkin y todos los nombres, Nunca nadie le dice su nombre correctamente. que es parte justamente de la película. Y algunos la consideran inclusive como una especie... Aquí también hay alucinaciones, aunque son un poquito más claras, ¿no? Más claras que en Taxi Driver. Y bueno, las dos puntas del personaje, ¿no? Esto no es tan importante para mí, dice Rupert al inicio, y termina haciendo pues, todo el desastre. Hay una escena que me gusta mucho en la que cuando se termina colando, porque habla con una productora del programa de Jerry, y ella como que lo trata bien y le dice, bueno, este es el camino a seguir. Y ya cuando ve que, porque todos no saben quién ha secuestrado a Jerry, ve que es este personaje, ella como que sí ve así, o sea, como que se siente decepcionada de,
chin, o sea, a esto tuvo que llegar, ¿no? Esa es una gran escena, y también la otra en la que vemos, sin toda la parafernalia de otras películas, la locura de Rupert, ¿no? Está parado en un cuarto oscuro con una imagen de toda la gente del público y él extasiado con eso. Y a esa escena ya dices, eso iba yo a comentar, son las que más me gustan. Se supone que es su departamento donde tiene fotomurales de estrellas o de públicos, y esa hacia quien él se está dirigiendo. Ese surrealismo planteado de esa manera me parece que es preciosista y perturbador. Pero es el sótano de su mamá, ¿no? Porque se la en pasa... su casa, sí, en se su la casa. pasa gritándole, Sí. no, mamá, en su casa. que es la mamá de Martin Scorsese, que también sale, podría llevarnos a otro texto. La mamá de Martin Scorsese en el cine de Martin Scorsese. La otra, nada más para resaltar otra escena que no es de Robert De Niro, pero ¿cómo se llama la muchacha que sale en King of Comedy? Bueno, ella tiene una escena que es escalofriante cuando le empieza a cantar a Jerry Langford, cuando lo tiene enfrente. Es... Sí, porque ella es como la parte perversa de esa locura de Rupert, que ya también está loquito. Exacto. Sí. Sandra Bernhardt Sí. porque es comediante, ella sí es stand-up comedy, ¿no? No, es igual de fanboyera y de... No, en la vida real. Ah, sí. Actriz y también Sí, según sí. yo, también hacía stand-up. Pero Sí, ella no, es report fan. sí, ándale, Sí, más ella o es una menos. report fan. Y que sí, de repente podemos conectar con algunas de nuestras realidades actuales. Sí, una película alucinante, de verdad. Y que sí hay que ver en ciertos contextos, porque cuando uno piensa, Jerry Lewis va a salir en esta película, va a ser una cosa divertidísima, se llama The King of Comedy. No, Que seguramente le necesariamente. pasó a la película. Por supuesto. Está por en supuesto. Amazon Prime, porque es de las pocas que sí están disponibles por ahí. Qué bueno. Esa la pueden ver en Amazon Prime. Bueno, pues de ahí nos tenemos que saltar al cambio de década. Es hasta 1990 con Goodfellas. Que Goodfellas, por una parte, me parece que es un momento, digamos, muy afortunado en términos comerciales del impacto que causó la película en el público, que se volvió como que de culto instantáneo. Pues es que es una película extraordinaria. Yo la acabo de ver para este podcast en preparación. La vi hace 2 días. Es una cosa. O sea, y justo... El ritmo que tiene, ¿no? Además, comparándola con el irlandés, que son películas completamente diferentes. Y lo que tiene es que yo no la recordaba tan chistosa. O sea, yo la recordaba muy seria, muy sangriente. La vi, yo creo que la última vez hace 5 años. Aquí existe el The King of Comedy y se llama Joe Pesci. Y es una cosa hilarante. Y te vas del sanguinerío a la comedia, pero en nada. Sí. Y es una Y cosa viceversa. fantástica. Y es curioso que también Scorsese es muy reconocido por el cine de gángsters. Y en el 90 es su primera realmente de la mafia, de la Cosa Nostra. Es la primera que trata de eso completamente. Claro, aunque el crimen en diferentes claro, facetas, pero organizado o desorganizado, Pero la está mafia presente, italiana, ¿no? lo que reconocemos Sí. como mafia italiana, Sí. es hasta acá. Efectivamente. Sí. Otra vez vemos a Joe Pesci, la escena en la que termina asesinado este personaje es muy dolorosa, aunque vimos que es un tipo loco, no tan enloquecido como la anterior película del irlandés que lo habíamos visto. Y también algo que me hizo mucho eco con el irlandés es esta escena, digo, ya podremos hablar de algún spoiler, ¿no? En la que le entrega a Joe Pesci en el irlandés el anillo al personaje de Robert Ajá. De Niro y le dice, esto solamente se le da a los italianos, tú eres el primer irlandés al que se le da. Y es que justamente en Goodfellas no lo pueden hacer parte del club porque él es irlandés, ¿no? Henry Hill. Aunque son novelas distintas, o sea, ahí sí no es nada de la conexión del cine de Scorsese. Y bueno, la otra conexión es la escena con la que abre el irlandés. Es un espejeo total a la famosa escena del Copacabana. Sí, esa me han platicado porque yo llegué 2-3 minutos después de la película. El camión no llegó de Los Cabos para ahí, pero sí me la han platicado, pero ya la veré. Sí, cómo no. Y el otro es el de la puerta entreabierta, pues con el Pacino, Sí, ¿no? total, En el sí. caso de The Sí. Irishman. Sí. Que es ineludible pensarlo. No, pues Joe Pesci, independientemente de estar junto a estos historias, Ray Liotta me parece que también está increíble en la película. Sí, El entusiasmo que todo. tiene, la forma en la que va evolucionando, cómo termina volviéndose el traidor del grupo debido a la forma en la que lo incriminan, pero el personaje de Joe Pesci que puede dar estos saltos de lo que tú mencionabas hace rato, de lo sanguinario a la broma y de la broma a lo sanguinario en un instante, Sí. un tipo demente y que en cualquier momento podía explotar. Y ahí sí uno debe de quedarse con esa famosa escena cuando está contando una anécdota el personaje de Joe Pesci y el personaje de Ray Liotta muere de risa hasta que el otro dice, ¿de qué te ríes? ¿Soy tu payaso? Sí. Sí. No, estoy aquí para divertirte, Que hasta- estoy aquí para entretenerte. Sí. En ese momento el cine es un silencio total. Sí.
frío, ¿no? Que no sabes qué es lo que va a pasar a continuación. Que eso es lo padre del casteo de Joe Pesci en El Irlandés, que es este personaje de él en Goodfellas es muy similar al de él en Casino, que es el cuate que tiene la mecha de este tamaño, con cualquier cosita lo enciendes y su respuesta es matarte. En El Irlandés no, en El Irlandés él es el calmado, él es el que está... Sí, está padre eso. Oh, interesante. La mamá del personaje de Joe Pesci es Catherine Scorsese, otra vez la mamá de Martin. Qué sensacional escena cuando los lleva a cenar, ¿no? Sí, y les prepara les comida. prepara, sí, pasta. Increíble, en lo que tienen a un tipo en la cajuela. En la cajuela. Bueno, pues de esa película de 1990 nos saltamos al 91 con Cape Fear. ¡Ay, en la torre! Esa se me había olvidado por completo. Cabo de Miedo, un remake. ¿Qué es remake? Interesantísimo que se haya hecho un remake y que no solamente lo actualiza, sino que lo hace todavía más violento, ¿no? La película original es de 1962. Se lo apropia, aunque visualmente también, y aunque está esa color, se ve como de la época, ¿no? Y rescata a actores como Robert Mitchum y Gregory Peck de la película original. Tiene su cameo en esta. Que son ¿Quién es? ¿Es Jessica Lange? ¿O quién es? Sí, es Jessica Lange, sí. Sí. Prosigue. Y bueno, aquí sí vemos un Robert De Niro en todo, exagerando todo, ¿no? Porque el personaje Max Cady es un tipo que desde que muerde cachetes y los escupe, ¿no? Es un tipo loco. Está esta escena en la que está riéndose en el cine como el peor vecino que te podrías encontrar de butaca, ¿no? O la escena impactante en su propia celda, con sus obsesiones distribuidas en imágenes a su alrededor, las religiosas, las de venganza, y él preparándose con ese objetivo. Esa no recuerdo nada. Yo vi todas las películas de Scorsese en 2003, 2004, cuando en mi universidad me volví loco y veía la filmografía completa de directores. Y no la he vuelto a ver esta desde aquel entonces porque no recuerdo nada. Y en su personaje también se tatúa. No sé exactamente qué se pone atrás, pero como es este actor también de método, ¿no? Y que se mete en su papel, no era un tatuaje de esos que se quitan rápido, sino que se investigó para que fuera algo que parecía más real. Y ahí, por ejemplo, también podríamos hacer otra vertiente de las cruces que aparecen. Ahí tiene una cruz en la espalda y habla de la verdad y la justicia. Sí. Y la música que es original de Bernard Herrmann la reinterpreta Elmer Bernstein de manera espectacular. Y también sí sientes que estás viendo una película de los tiempos de la original, ¿no? Y Nick Nolte, que es el personaje con el que se tiene que enfrentar, el abogado, el que se quiere vengar, Jessica Lange, que es la esposa, y Juliette Lewis, la hija, y como adolescente a la que pretende seducir este violador que había estado en prisión. Entonces es una película que sí, efectivamente, a mí me parece muy impactante. Recuerdo haberla visto, o sea, cuando la vi la primera vez me pareció así como demasiado fuerte todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y los momentos límite a las que nos estaban llevando los personajes. Saltamos a Casino hasta 1995, que esta era curioso porque era demasiado el espejo que había allí con Goodfellas, sí. Sobre todo por volver a reunir a Joe Pesci con Robert De Niro. Y la historia que es también de Nicolas Pileggi otra vez. Y del mundo gangsteril, sí. ¿no? Desde el punto de vista de un hombre que se encarga de llevar ciertos asuntos y cómo se va haciendo cada vez más poderoso, ¿no? Y la otra es que esta también dura 2 horas y media, una cosa así. La vi anoche y sí tiene, creo que sí, hay una buena parte en la mitad que podríamos no tenerla. Sí, pero el principio y el final es increíble. Yo cuando estaba, o sea, la vi, terminé como a las 11 de la noche y sí ya me estaba yo quedando dormido y de repente como la última hora y sí estaba yo completamente despierto porque es una cosa increíble y me sorprendió mucho que los créditos iniciales son de Saul Bass. No había notado que trabajaron con él. Es el que hizo todos los créditos de Vértigo, de varias de Hitchcock. Ajá. Y hay que destacar que justamente también en los créditos de casi la mayoría de las películas de Scorsese pone el crédito de quién le hizo los créditos. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, esa es una práctica muy antigua. Tiene sentido con también su crédito siempre es a Martin Scorsese Picture, que también es un término viejo. Bueno, aquí salta a Las Vegas, ¿no? Otra vez vemos un personaje de Joe Pesci que termina... Bueno, aquí es... El personaje de Robert De Niro, que es Sam Rothstein, es un personaje que termina entre la espada y la pared por su amigo y por su novia, la que obliga... Pero es lo mismo, digo, es el personaje que quiere estar donde no está. Él quiere ser legítimo. Él está en una ciudad donde lo que él hace puede ser legítimo. ¿Y qué sucede? Que viene todo su pasado encarnado en Joe Pesci
a poner la vida de cuadritos cuando él ya estaba bien. Y tiene una línea que es fantástica cuando él decide casarse con Sharon Stone en la narración de que el uso de la voz en off aquí es increíble, porque es un diálogo entre los dos, en el que Scorsese De Niro dice, ya todo estaba bien en mi vida, todo estaba tranquilo. ¿Y qué hice? Me compliqué la vida. Claro. Y que es una película que podría tener muchos ecos con el Lobo de Wall Street, ¿no? Totalmente. Entre muchas otras cosas, ¿no? Con este encumbramiento del propio personaje, cómo se descompone con tanto poder económico, el hecho de tener esta esposa modelo no de su comportamiento, sino de su físico, ¿no? Que en Casino es Sharon Stone, en El Lobo de Wall Street es Margot Robbie, ni más ni menos, ¿no? Hay muchísimos ecos entre ambas películas. Sí, porque además nos está otra vez una película que nos marca una época, ¿no? En donde dice los mafiosos son los que dominan Las Vegas, y hacia el final de la película dice, pues Las Vegas se terminó convirtiendo en un Disneylandia y justamente entró la especulación bursátil, que nos lleva a El Lobo de Wall Street. A la siguiente película. Exactamente. Por supuesto, ¿no? Totalmente. Y este recurso de que él narra la historia a partir de su propio... él y el personaje de Joe Pesci. Sí, a partir de esa explosión, ¿no? Donde no sabemos el desenlace del personaje hasta mucho más adelante. Bueno, de ahí ya nos saltamos hasta la que ya platicamos un poquito y que ya platicaremos con más detalle, que es The Irishman. Pero en el Inter, en el año de 2015, hizo un cortometraje Martin Scorsese, que no nada más lo dirige y lo produce, sino que también lo actúa. Y es un comercial para una serie de casinos en Asia, ¿no? En China, en Japón, en Filipinas, y donde reúne, en la única vez que se reúnen así, en una película de Scorsese, a sus dos musos, que serían Robert De Niro y ¿Joe Pesci? ¿Harvey Keitel? No. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. A quien, por cierto, le presenta a Robert De Niro a Scorsese. Claro. Entonces, es sensacional, está en internet, en muy mala calidad, pero está ahí para que lo puedan... Debes saber buscar. Se encuentran los dos llegando a Manila, ninguno de los dos sabía, no se encuentran Robert De Niro y el otro... Leonardo DiCaprio. A nadie se le olvida el nombre de Leonardo DiCaprio. A Charlie. A mí sí. Y los dos van a competir por el mismo papel. Y los recibe Martin. Entonces son ellos mismos interpretándose. Y el duelo que traen Scorsese y Leonardo DiCaprio es increíble. Increíble. Lo tienen que ver. Es muy divertido. Y ese podría ser otro especial para después los comerciales que han hecho los directores. Bueno, claro. El de Freixenet que tiene también Scorsese, hecho al estilo de Hitchcock, que es brutal. El de American Express, el que ¿te lo has visto? Ese que fue a revelar las fotos de su hijo y no le gusta ninguna. Porque están, no sé, ¿qué estaba pensando el fotógrafo? Dios mío, oye, ¿quieres volver a cumplir 11 años? No sé qué. O los cameos que ha tenido Scorsese, ¿no? Claro. De Taxi Driver, en el que está de esposo celoso y está justamente con Robert De Niro. Que yo pensé que en el irlandés... ¿ves que el asesinato de su esposa. Están todos rejuvenecidos, ¿no? Por un momento. Y hay un momento en el que sale un personaje barbudo por ahí y dije, no manches que se rejuveneció a sí mismo, pero no. No, al contrario, lo que se nota mucho sí ya es el paso de la edad. En esta de The Audition, que es de hace 4 años, parece... O sea, no físicamente, pero el estilo de actuación de Scorsese o de interpretarse a sí mismo parece un Woody Allen. Es muy simpático. Se parece a Woody Allen, sí. Lo verborreico igual y lo nervioso. No se preocupen, muchachos, vamos a ver cómo le hacemos. Ahora vamos a Macao, ahora vamos acá. Gran corto de Audition. Bueno, y nada más para cerrar, la preparación de todos estos efectos especiales para ver si servía, lo que hicieron fue reinterpretar la escena de Goodfellas en la que Robert De Niro recibe a estos mafiosos ya en la fiesta y les recrimina de, oigan, no gasten tanto dinero. Esa fue la que hicieron de prueba para ver si funcionaba su efecto especial. No, bueno, sí. Sensacional. Yo, anuncios, ¿algo que comentar antes, Ivanovich? No, que necesitamos más tiempo para hablar de Scorsese. Necesitamos más tiempo. Quienes quieran más tiempo sobre Scorsese, les recuerdo, en el 2010, a propósito de, se va a estrenar La Isla Siniestra de Martin Scorsese, hicimos 2 especiales. ¿Con quién como protagonista? Con Leonardo DiCaprio. Y Hulk.
Sí, también. 401 es el episodio y 403 primera y segunda parte. Y el año pasado, el episodio 923, platicamos sobre la exposición que hubo en el Museo de Arte Contemporáneo, el Marco de Monterrey, de Martin Scorsese. Así que hay mucho más Martin Scorsese en Cinemanet. Iván Ivanovich Morales. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo cuando quieran hablar de Scorsese o de lo que sea, me encanta. Y gracias y síganme en @Iván Morales y en Cine Premier y ya. Bye. Y en el podcast de Seinfeld. Y en el podcast de Seinfeld de lunes. Pues muchas gracias, Iván, por compartir los micrófonos Cinemanet. Mi estimado Charlie, familia Cinemanet, Urisman, que nos tiene paciencia. Muchas gracias. Está acabando, le veo sus ojitos, pero gracias. Sí. Gracias. Y recordarles las redes sociales, @Cinemanet, Cinemanet1. Y yo soy Charlie del Río, @Charlie del Río. Y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.